Dentro del bajo mundillo del espectáculo y de la nostalgia de cada niño que vivió entre 1967 y 2015, se encuentra Javier López Chabelo, un personaje muy peculiar que hasta ahora quedó grabado en la sociedad mexicana. Para muchos, es un objeto de culto gracias al espacio que tenía los domingos a partir de las 7 de la mañana, en donde la temática principal era armar juegos con dinámicas, dar regalos a sus participantes, cantar canciones y tener invitados que se identificaran con el público a quien iba dirigido este contenido, los niños. Durante mucho tiempo, casi 50 años, Chabelo fue el programa dominguero por excelencia de las familias mexicanas, las cuales veían con mucho fervor e incluso, en alguna época, se desvivían por obtener un pase para poder acudir al set donde se grababa el programa. Sin embargo, Chabelo, para muchos, es un niño inmortal, un tipo que hizo reír y llorar a muchas generaciones, las cuales se identifican porque recordaban su niñez y encontraban en Chabelo un pedacito de recuerdo de su infancia. Pero para otro sector, este personaje siempre fue solo eso, un personaje, ya que detrás de la máscara de niño bueno y juguetón estaba un tipo tan oscuro que era imposible olvidar. Prepárate, porque este video te llevará hasta lo más recóndito de lo que fue este tipo y te hará verlo de manera diferente. Es por eso que hoy te presento la cara más grotesca de Chabelo. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. La historia de Chabelo es tan extensa que seguro tendríamos que hacer una serie de 3 o 4 videos contando diversas anécdotas de este personaje y de todos los que le rodeaban. Realmente, este sujeto tiene una vida llena de claroscuros, muchos que no se mostraron en la televisión y que también existen dentro de su órbita. Algunas historias ciertamente oscuras, las cuales trataremos en este video. De entrada, por si usted no lo sabía, Chabelo no es mexicano de nacimiento, pues Javier López Rodríguez, como su nombre es, nació en Chicago, Illinois, un 17 de febrero de 1935, para que usted entienda. En 1935, en ese año, en México, como acontecimientos importantes, estuvieron la fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada en el país. El general Lázaro Cárdenas ya llevaba más de un año en el poder. Los camisas rojas y los católicos libraban cruentas batallas por la ideología política, religiosa y opositora a la fe del conservadurismo. A nivel internacional, Luciano Pavarotti veía la luz en Módena, Italia, personaje quien solo le aguantaría 71 años en la carrera de longevidad al niño eterno chabelístico de la televisión mexicana. El Deportivo Saprissa de Costa Rica apenas se fundaba, el cantante de tango Carlos Gardel caía desde un pájaro de metal y con él se iban todos esos ritmos pamperos de la época. Los Alcohólicos Anónimos se fundaban en la lejana Ohio, en Estados Unidos. En Alemania, la mano derecha de Adolf Hitler fundaba el programa del ario puro llamado Lebensborn, el cual sería la cuna del nazismo para las generaciones futuras. Eso y muchas otras cosas más sucedían en el año donde Javier, por primera vez, abría los ojos en aquellas lejanas tierras estadounidenses. Javier es hijo de don José Luis Barba y doña Eulalia Rodríguez, dos mexicanos muy conservadores que se mudaron a Estados Unidos para vivir el sueño americano, el cual terminaría un año después del nacimiento del niño inmortal, ya que después de su primer año de vida se regresarían a México, a su natal León, Guanajuato, donde terminarían trabajando de jornaleros en las tierras áridas del Bajío. La niñez de Chabelo se puede resumir en un conglomerado de sensaciones, pues en esos tiempos la necesidad económica era un común denominador para una clase que ni siquiera podía llegar a la media. Tras 18 años de edad, Javier tuvo que regresar a su país natal, ya que en aquellos tiempos la rigidez de las leyes estadounidenses ordenaban el servicio militar. Si no cumplían con su deber, la nacionalidad no la iban a poder conservar y eso iba a ser un problema según sus padres para ocasiones futuras. Por lo que Javier tuvo que emigrar en 1953 a San Diego, California, para presentarse al servicio militar, donde estuvo cerca de incorporarse a la guerra de Corea. Sin embargo, la suerte del niño inmortal llegaría más temprano de lo esperado y evitaría, a como diera lugar, ser enlistado en la milicia que estaría repartida en el frente en Corea del Sur. Eran los primeros indicios de que le esperaba una vida muy longeva y llena de aventuras. De joven, Chabelo era un tipo muy serio, intenso en ocasiones cuando hacía lo que más le gustaba.
De hecho, luego del servicio militar en Estados Unidos, regresó a la Ciudad de México para buscarse el pan. Primero, estudiar una carrera y después hacer su vida. Pero muy en el fondo de su ser había algo que le causaba mucha curiosidad, y eso era hacer televisión. Sin embargo, alguien ya le había trazado la vida a Javier antes de que decidiera lo que realmente deseaba. Este personaje llegó a la Ciudad de México y se puso a trabajar para poderse pagar sus estudios. Lo más curioso es que encontró un empleo donde al final terminaría realizando toda su carrera. Presentó examen en la Facultad de Medicina en la UNAM, una carrera que su padre le había inculcado estudiar, porque siempre en la familia se necesita de un médico y porque los médicos en aquellas épocas eran muy bien vistos por la sociedad. Su opulencia y prestigio les daban las cartas necesarias para vivir medianamente bien. No obstante, el empleo que le ayudó a Chabelo a ser lo que es hoy fue precisamente en Televicentro, hoy Chapultepec 18. Al mismo tiempo que deseaba ser médico cirujano para complacer a sus papás, en ese mismo momento probaba los placeres de las cámaras. Conoció los secretos de la televisión y además se enamoró de la carrera de actor. Chabelo comenzó como jalacable gracias a que el famoso productor Luis de Llano Palmer, una de las manos derechas del Tigre Azcárraga, lo fichara para que fuera un peón más del Canal de las Estrellas. En esos tiempos, Javier poco a poco fue adentrándose en el mundo del reflector y conforme pasaba el tiempo, ya poco le interesaba seguir siendo médico. Cabe señalar que para este personaje fue muy complicado tomar decisiones, pues si bien le agradaba complacer a su familia, por el otro lado, su sentir era totalmente diferente, pues él había encontrado su verdadera vocación cuando se escapaba para merodear y entender cómo hacían ese nuevo artefacto que proyectaba imágenes en tiempo real. Fue así como años más tarde terminó la carrera de médico cirujano y fue a hacer una estancia en un sanatorio particular por 4 años. Al mismo tiempo también andaba en las labores de Televicentro. Se dio cuenta de que el trabajo en ese lugar era más divertido y más práctico que en un lúgubre sanatorio, por lo que un día se vio en un espejo y dijo que quizá la suerte le había sonreído, pues había probado las mieles de la cámara, la cual le encantaba. Y hasta se jactaba dentro de su chamba que podía ser un buen comediante. Cuando Luis de Llano contrató a Chabelo en un puesto más alto como el jefe de piso, tuvo que abandonar para siempre todo ese mundo de la salud por el cual había estudiado. Se dio cuenta que era más sencillo contar un chiste que redactar una receta médica o aplacar alguna enfermedad bacteriana o virulenta. Chabelo fue de todo en Televisa: limpiapisos, jalacable, mandadero, camarógrafo, asistente de producción, jefe de piso, talento, actor, patrocinador y dueño de su propio espacio. Para poder llegar hasta donde lo conocemos hay que ir paso a paso, pues durante su trayectoria no todo fue color de rosa. Chabelo abandonó el estereotipo que siempre se ha fijado a las personas de a pie, y más aquellos que sufren de carencias sociales, para probar ese bajo mundillo de la farándula, el cual le daría todo y a su vez nada. Muy pocos lo saben, pero cuando Javier López se dio a conocer desde lo más bajo en Televicentro y se supo que no era mexicano y que compartía una historia similar a la de los Azcárraga, su manera de considerarlo en la empresa fue de otro nivel. Pues como pocos saben, la infancia de lo que sería el entonces el dueño de Televisa, Emilio el Tigre Azcárraga, se reflejaría un poco en este ente. El Tigre nació en Houston, Texas, y recibió absolutamente todo de su padre, inclusive una educación de primera en su natal Estados Unidos. El ser de sangre chicana y reflejarse un poco en el humilde hijo de jornaleros hizo que Azcárraga le diera una oportunidad al joven de 20 años en ese entonces. Fue así como el niño inmortal probó suerte precisamente con Luis de Llano, quien le convenció que estudiara un poco de arte dramático si es que quería una oportunidad en un futuro. Chabelo decidió hacerlo y por 4 años regresó con el papel, y así obtuvo su oportunidad en algunos papeles pequeños. Sin embargo, en ese entonces, a pesar de ponerle ganas, no rifaba como desearía, pues a Javier le faltaba crear un personaje que lo identificara con una audiencia en específico. Chabelo comenzó en esos breves espacios de la TV llamados teleteatros, en donde siempre era suplente. Si faltaba algún actor que fuese sustituible, Javier López corría a suplirlo. Así, picando piedra, fue como se metió hasta la cocina. Al mismo tiempo, el programa del Yate y la Tortuga de Gamboa y Panseco saltó de la radio a la televisión, y ahí fue donde Chabelo tuvo uno de sus primeros papeles. Se trataba de un vendedor de dulces que se escondía debajo del estrado de un juez durante un juicio.
Este trabajo fue determinante en su carrera, no tanto por el impacto del show, sino porque fue la primera vez que tuvo que usar en público una voz que no era la suya. Con el paso del tiempo, Panseco regresó a la radio y por ello Ramiro Gamboa se quedó a la deriva sin su compañero, pero tenía el compromiso de sacar su programa Carrusel Musical, un show de sketches cómicos que alternaba con músicos que tenían cierto reflector en esos momentos. Más adelante, Gamboa necesitaba a alguien que escenificara a un niño para reproducir el contenido que le agradó de un libro de chistes. Ahí fue donde Javier supo aprovechar la oportunidad de su vida, ya que le dijo al titular del programa que él podía hacer distintas voces. Fue así como se quedó con el papel para ese sketch y curiosamente el niño de ese libro que interpretó se llamaba Chabelo Pastrana. Ahí nacería uno de los actores infantiles más importantes, prepotentes, longevos, nefastos tras cámaras, un personaje que haría un clic importante con el sector infantil mexicano a tal grado de ver morir a muchas generaciones a lo largo del tiempo. Fue así como el sketch anterior fue un éxito y la gente no dejaba de pedirlo. Desde el día primero, Javier López hizo un clic tan grande con el público que su personaje estaba diseñado tan solo para hacer un sketch y trascendió hasta convertirse en un personaje secundario manteniéndose en el programa por algunos años. Este espacio fue el prólogo de lo que serían dos de las trayectorias más importantes que ha dado Televisa en su historia. Es importante señalar que el contenido de este programa era meramente humorístico y que aún no existía el tío Gamboín como tal, pues Chabelo interpretaba al hijo y no al sobrino. En 1957, la dupla Gamboa y López realizó su primer película cómica que se tituló Viaje a la Luna. Una divertida comedia musical y humorística, de situaciones chuscas y enredos, que tuvo gran aceptación por parte del público. En 1961 y tras regresar de su primera gira por los Estados Unidos lo llamaron a la oficina de Héctor Cervera, entonces director de Canal 5, quien le ofreció hacer un propio programa de televisión, que se llamó La Media Hora de Chabelo, donde tenía contacto directo con los niños. El personaje de Chabelo Pastrana en esas temáticas cobró tanta fuerza que lo ocuparon para distintos programas como Silvia y Enrique, Los Beverly de Peralvillo, Domingo Cerdes y La Criada Bien Criada. Fue hasta diciembre de 1969 cuando se crearía el programa que lo ligaría durante muchos años, décadas y generaciones a la televisión, cultura e idiosincrasia mexicana. En Familia EN. Vale la pena aclarar que la EN se debía al patrocinio de Editorial Novaro, único patrocinador del programa. La propuesta fue puesta en la mesa por el productor de La Piedra, quien a su vez recibió la encomienda de generar el contenido para entretener las mañanas dominicales de los niños de México. Fue así como Javier se le ocurrió convertirse en un maestro de ceremonias infantiles, donde se regalarían patinetas, bicicletas, juguetes del momento, dulces y todas las cosas que hacen felices a los niños. Para que tuviera un interés dantesco, los regalos se tendrían que disputar en un concurso, en trivias o retos, y por su parte, los niños tendrían que competir por ellos. La fórmula fue sencilla, no se necesitaba demasiada producción, pero sí el ingenio como para poner a competir a los niños. Con eso se ganarían la atención, preferencia y el cariño de generaciones y generaciones de familias mexicanas, algo que ningún otro programa ha podido hacer. Su éxito descomunal les otorgó un récord Guinness en 2012 por sus 44 años de transmisión ininterrumpida y por 57 años en ese entonces interpretando a Chabelo Pastrana. Un programa que vio pasar un sinnúmero de niños, edecarnes, canciones e incluso personajes que a la postre serían actores. Chabelo fue un personaje que llevó a la niñez mexicana a un imaginativo selectivo, donde el sueño era poder asistir al programa, concursar en un reto y llevarse el premio. De hecho, durante muchos años Chabelo colapsó su sistema postal, pues durante la época de los 80s y 90s, cuando la niñez estaba ávida de los nuevos juguetes, no descansaba en cuando menos ser mencionada en alguno de sus programas. Sin embargo, pocos saben que, para que ese programa tuviera el éxito necesario y el impacto deseado, había que tener una disciplina muy dura. Chabelo siempre era uno en el estudio y otro fuera de él. Tras bambalinas era un tipo duro, sin contemplaciones con su staff.
Sobre los ratings, el programa se convirtió literal en una guía de consumo, donde los niños mexicanos conocían el catálogo de juguetes. De hecho, en los 80s y 90s fue donde se disparó su rating. Y los patrocinadores también. Chabelo fue un maestro para llevar a casi todas las jugueterías a su foro, en comerciales, y prácticamente todos los juegos estaban totalmente patrocinados. No había un espacio que no lo fuera. Eso se tradujo en millones para Televisa, quien tenía a un personaje inamovible todos los domingos a las 7 de la mañana. Por casi 5 horas, los niños ya habían hecho su carta a Santa o a los Reyes Vagos desde mayo. Ese enganche fue lo que le dio esa plusvalía y, sobre todo, la fama que llevaría a la gloria al personaje de Javier López. Chabelo es un personaje juguetón, tierno, divertido, que le gusta estar rodeado de niños y que irradia buena vibra al por mayor, pero cuando cae el telón es el momento en que aparece Javier López, un tipo profesional hasta la médula, exigente, neurótico, obsesivo y perfeccionista. A tal grado de que el mago Frank refiere que sus ensayos se podrían extender hasta 18 horas, pues algunas de las partes del programa eran grabadas. Según el señor Aguilera, el que tenía la sección de los cuates de provincia, que era básicamente hacerle una trivia a un niño sorteado que mandaba su carta al programa, trabajar con Chabelo era desgastante y exigente, pero que su trato, al menos con él, fue cordial. Su historia con Chabelo quizá sea digna de otro video. Desde sus inicios, Chabelo siempre mostró carácter. Se dio cuenta que para triunfar en la televisión no podía bajar la guardia ni dejarse amedrentar por nadie. Una prueba contundente de esto fue cuando puso a Mario Moreno en su lugar, porque mientras Javier López apenas empezaba su carrera, fue invitado a participar en la película El Extra, cuando Cantinflas ya era una estrella consagrada. En este rodaje se dio una situación tensa en el set, debido a que la estrella de cine y la televisión le dio una cachetada al joven actor, quien no se dejó y sin salirse del guión le regresó la cachetada a Mario Moreno. En el momento del golpe, el rodaje se mandó a corte. Los directores se pusieron muy nerviosos por la reacción del actor experimentado. Además, le pidieron a Chabelo que no volviera a tocar de esa forma a la estrella, pero el mismo Cantinflas dijo que el actor tenía su permiso para hacerlo. Para algunas personas, esta puede ser una anécdota muy X. Sin embargo, demuestra que desde un inicio de su carrera, el amigo de todos los niños no se iba a dejar por nadie y también demostraba que no le temblaba la mano para darse su lugar. Algunos años más adelante, la escena se repitió pero a la inversa, debido a que Chabelo ocupó a un ayudante, a un joven tímido y permisivo que nunca le cuestionó sus formas y modos porque soportaba todo debido a que quería ganar un lugar en la televisión. Este chalán, que le sirvió de patiño por algunos programas, se llama Eugenio y se apellidaba Derbez. Pues bien, resulta que en varias ediciones de En Familia, el ayudante fue víctima de humillación y maltrato por parte del titular del show. Incluso, en más de una ocasión, se burló de la forma de hablar del edecán y le llegó a dar golpes con las tarjetas que tenía de las catafixias. Ante esta humillación, a Eugenio Derbez solo le quedaba poner una sonrisa nerviosa y hacer su rostro hacia atrás para aligerar el golpe agresor. Una más de las muestras de la prepotencia de Chabelo llegaron a través de una de sus edecanes más destacadas, debido a que en el momento en que Verónica Castro le dijo que había quedado embarazada, el conductor de En Familia se mega encabronó y le dijo que era una tonta por no decir edeja. Aunque bueno, también el Tigre Azcárraga trapeó con ella por esa misma razón. Otra prueba del mal carácter y la personalidad oscura del conductor, que por décadas dominó la televisión matutina dominical, es proporcionada por Cepillín, quien en algún momento pensó en hacer equipo con Javier, al grado de que existe el rumor que ya se había planeado una gira para esta mancuerna. La idea en el papel era muy buena, ya que Chabelo tenía una gran propaganda detrás de su show, y Cepillín cobraba mucha fuerza entre la aprobación de los niños y sus padres. Esta alianza pudo haber generado cosas espectaculares, pero la cosa no se pudo dar debido a que el amigo de todos los niños no aceptó la propuesta. Ante esta situación, Ricardo González Cepillín intentó entablar comunicación, generar una amistad o un mínimo perfilar una alianza. Pero esto fue imposible porque la otra pieza faltante estaba muy cerrada. No permitía que cualquier persona se metiera en su vida y terminó por abrir al payasito de la tele. En años recientes, Chabelo ha hecho gala de su prepotencia y patanería. Una de ellas se dio en la rueda de prensa donde se daban los pormenores de su show Erasmo y Chocolata.
En esa ronda de entrevistas le llegaron a preguntar sobre su inclusión en el show y él contestó, pues son cosas que no te importan a ti. En esa misma ocasión, a otro reportero le contestó, ¿qué te importa?, cuando le preguntaron sobre el número de músicos que lo acompañaban en el show. Otra situación penosa se dio en una entrevista que le concedió a Paola Rojas cuando le recalcó en distintas ocasiones que tenía que pagar su entrada a la Santa Villa de Santa Claus, un proyecto que armó Chabelo hace algunos años. Seguramente algo pasó previo a la entrevista porque el lenguaje visual de la reportera y de Chabelo era un tanto álgido. Al amigo de todos los niños se le notaba enojado, mal vibrado y por eso contestó de forma desatinada, al grado de que al momento de preguntarle por la que sería su cena de Navidad, Chabelo se limitó a contestar que cenaría unos taquitos de caca. Javier López por muchos años llevó su vida de forma discreta. Su vida personal fue algo que siempre guardó con mucho celo. Durante mucho tiempo la gente solo le conocía lo que el personaje dejaba ver en su programa. Y eso era la imagen de un tipo simpático, carismático, alegre, juguetón, rodeado de niños, de juguetes, de magia, de concursos y siempre enfundado en el personaje de un niño por el que nunca pasó el tiempo. Sin embargo, las acciones oscuras en su vida personal no reflejaban la filosofía y la forma de vida de su personaje y rompían todos los valores que pueda albergar la palabra familia, debido a que el conductor estrella del programa no respetó los valores que tanto promueve durante décadas, ya que en 2009 se reveló que tenía una hija a quien negó por completo. Quizá este sea un punto donde las acusaciones que ha hecho en su contra pueden cobrar sentido, ya que la relación extramarital que tuvo con la madre de su hija no fue cosa de un simple acostón, por lo que al jugar con fuego se quemaron y el resultado fue un embarazo no deseado que Chabelo jamás reconoció ni toleró. El amigo de todos los niños estaba casado con Teresita Miranda, la madre de sus 3 hijos, pero acostumbrado a que la vida siempre ofrece una catafixia, decidió probar suerte con el destino y con Oralia Miranda. Fue ahí donde giró la tómbola y metió la mano a la torta de jamón del Chavo. En ese momento su vida se complicó y su legado se manchó en el escándalo. Con el paso del tiempo se solicitó una prueba de ADN que confirmó lo sospechado. El niñote se había portado mal y terminó por hacerse responsable por los gastos y la manutención de la niña, ya que le mandaba una pensión. El problema es que muchos le cuestionaron que nunca cumplió su rol de ser la figura paterna. Esta situación se convirtió al paso del tiempo en su talón de Aquiles, ya que gracias a eso, siempre se ha molestado con la prensa cada que le preguntan por este hecho. Incluso existe un video donde deja hablando a los reporteros de TV Apesta cuando le colocan el tema y posteriormente se va. Aún así, los periodistas le siguen picando la cresta al gallo. Por ese motivo, Chabelo siempre da la media vuelta y les dice que 14 veces lo ha dicho. Lo único público suyo es su trabajo. Su molestia es que él no se mete en la vida de los demás y por eso pide respeto con la suya. Sin embargo, momentos antes había declarado que los niños son inocentes, son gente buena y la representación de la verdad y honestidad, pero 3 doritos después explotó de enojo ante los cuestionamientos por la situación de la hija alimentada y pensionada pero no reconocida. Su cólera fue tanta que dejó con la mano estirada a un niño que le pretendía saludar y obtener algún autógrafo. En 2015 se puso un punto final al programa y a la longeva trayectoria de En Familia con Chabelo. Tuvieron que pasar más de 2.200 domingos casi ininterrumpidos de transmisión. De hecho, durante más de 46 años al aire, solo 10 veces el programa no se llevó a cabo. Sin embargo, luego de esa noticia que se veía venir por los foros de Televisa, Chabelo salió del aire por políticas gubernamentales y leyes que evitaban que los niños consumieran dulces. Por algún tiempo, su nombre se mantuvo lejos de la prensa, de la atención de los medios y parecía que su persona sería recordada hasta el momento de su muerte, aunque su inmortalidad nos haga dudarlo. Sin embargo, su persona volvió a ser noticia y fue motivo de escándalo, y no porque lo hayan matado, como cada domingo en las redes sociales, sino porque la actriz Alexandra Beffer, quien aseguró que Chabelo le hizo propuestas indecorosas cuando le solicitó trabajo. Para Beffer era muy importante regresar a la televisión, encontrar chamba de nuevo. Estaba desesperada y Javier López tuvo el olfato de un lobo para detectar la carnita. Y, según el testimonio de la agredida, el amigo de todos los niños se le fue con el fierro estimulado, con indirectas y propuestas indecorosas como condición para darle trabajo.
Esta situación se dio justo en la audición para un proyecto televisivo que tendría por nombre La Cuchufleta. Alexandra ya registraba un intento previo para triunfar ante las cámaras, pero no le fue bien, no figuró. Por esa razón, Chabelo le cuestionó qué tan importante para ella era regresar a las cámaras, por lo que Beffer dijo que para ella significaba mucho obtener el puesto. Esa fue la llave que abrió la puerta para que Chabelo lascivo saliera y dijera que con un rapidín estaba en el aire. La anterior situación fue callada durante muchos años, ya que por el tema del machismo y de lo retrógrado que estaba el país en cuestión de abuso laboral y acoso, Beffer decidió callar porque le daba vergüenza la posibilidad de que su esposo se enterara. Pero con el paso del tiempo decidió ventilarlo a la luz pública, y no solo su caso, sino que también dijo que no había sido la única, quemando por completo a Chabelo. La vida, trayectoria, el personaje y todo el caso de Chabelo en general es digno de recopilarse para una serie de varias temporadas. Tiene su parte inspiradora, ejemplar, admirable y su lado oscuro. Es difícil para todos aquellos que lo vimos siendo unos chavitos sacar de nuestra mente su verdadera voz y el mal carácter que ha tenido frente a algunos personajes de su vida. Pero al final de cuentas, no se tiene que olvidar que Javier López fue un apasionado de los medios de comunicación, que conoce este negocio en la parte técnica, creativa, en la producción y frente a las cámaras. Su trayectoria con el personaje de Chabelo Pastrana es impresionante, pero no hay que olvidar que antes de que se vistiera de niño y quebrara su voz, ya era un genio de la televisión. Se le tiene que reconocer su disciplina, su trabajo, su pasión por todo lo que hacía, el compromiso con su proyecto y la forma en la que el personaje se convirtió en lo más importante de su vida, incluso por encima de ella. Es por eso que no es normal que en los últimos años saque el cobre como lo está haciendo. A sus 86 años ya no debería de seguir en los medios, mucho menos dar entrevistas, porque una persona tan mayor puede ser que ya no sea dueña cabalmente de sus actos y pensamientos. No obstante, es probable que sea adicto al trabajo, que su mismo personaje lo gobierne como si fuera un alter ego, porque al nivel psicológico algo debe pasar en la cabeza de alguien que ha imitado por décadas la mente, la forma de hablar y los gestos de un niño. Pero en realidad es que su programa por mucho tiempo fue el principal generador de anuncios y publicidad para Televisa. Actualmente se sabe que tiene bienes inmuebles en México y en Estados Unidos, además de que su fortuna está valuada en más de $10 millones. Por ello, Chabelo ya debería de jubilarse, descansar, disfrutar de su vejez y riqueza y dejar su legado lo más limpio posible, porque esos desplantes a la prensa, esas respuestas innecesarias a las entrevistas y sobre todo que esté exhibiendo ese comportamiento en el final son situaciones que lo llevarán al olvido, que dañarán su legado y fomentarán el amarillismo del cual nunca quiso ser partícipe. Chabelo, hoy por hoy, es para muchos sinónimo de diversión, de aquellas mañanas de domingo donde de niño lo primero que hacían aquellas generaciones era buscar el Canal 2 y pasar una mañana mágica al lado de un tipo que encontró la piedra filosofal en su mente. Pues con ella adquirió una eterna juventud en su personaje que al paso de los años se convirtió en un objeto de culto. Pero dime, ¿qué lugar ocupa Chabelo en la cultura mexicana? Y sobre todo, ¿realmente Chabelo era un ente del mal tras bambalinas o solo era un tipo que deseaba hacer las cosas bien en su trabajo? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.